Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, nos adentramos en el mundo de la homeopatía. Así es. Vamos a explorar el capítulo 2 de nuestro libro, Ajá. La energía biológica y las leyes biológicas. Imagínense qué sentiríamos siendo estudiantes de homeopatía, ¿Da? listos para descubrir los secretos de la curación y la capacidad innata del cuerpo para encontrar el balance. Exacto. Prepárense, porque este capítulo nos invita a un viaje fascinante Sí. por la energía vital, la conexión entre mente y cuerpo, y cómo estos conceptos revolucionan nuestro enfoque hacia la salud. Así es. Es un capítulo lleno de ideas Totalmente. que nos hacen repensar Sí. la forma en que entendemos la salud y la enfermedad. Exactamente. Comenzando con esa fuerza invisible que llamamos principio vital. Ajá. El capítulo la describe como la esencia misma de la vida, ¿verdad? Casi como si fuera el director de orquesta de nuestro cuerpo. Totalmente. Ya. Y fíjate que esta idea no es nueva. Ah, Hahnemann la llamó fuerza vital. sí. Van Helmont, principio de vida. Ajá. En la India se habla del prana, Ajá. en China del chi. ¿Eh? Culturas y épocas distintas, Sí. pero todas reconociendo esta energía fundamental. Es increíble cómo ideas de diferentes partes del mundo convergen en este punto. Y hablando de Hahnemann, Sí. él veía a esta fuerza vital como una energía dinámica, ¿no? Ajá. Una energía que busca constantemente el equilibrio y la autocuración. Precisamente. Sí. Él creía que la enfermedad no es una entidad externa que nos ataca, Ajá. sino un desequilibrio de esa fuerza vital, Ya, una desarmonía interna. interesante. Y aquí es donde encontramos un punto de encuentro fascinante con las ideas de Hammer, ¿no? Sí. Él también habla de la enfermedad como un programa biológico con sentido. Exacto. Ambos, Hahnemann y Hammer, a pesar de sus diferencias, Ajá. coinciden en que la enfermedad no es un error, Ah. sino una respuesta del organismo ante un conflicto ¿Sí? o un estrés. Un punto en común que nos hace reflexionar sobre la importancia de entender el origen de la enfermedad, ¿verdad? Ujú. Y claro, no podemos olvidar la conexión mente-cuerpo. El capítulo nos muestra un caso impactante. Una mujer con hemorragias uterinas. Ajá. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, un ejemplo que ilustra perfectamente cómo un conflicto emocional no resuelto, Ajá. en este caso un conflicto territorial, Ajá. puede manifestarse en el cuerpo. Exacto. Es como si el cuerpo nos estuviera hablando, enviando una señal de que algo no está bien. Así es, y es ahí donde entra la homeopatía, Ajá. buscando no solo aliviar los síntomas, Sí. sino comprender la raíz del problema, la causa profunda de ese desequilibrio. Es decir, no se trata de apagar el fuego, Exacto. sino de entender por qué se originó y cómo podemos evitar que vuelva a encenderse. Ujú. ¿Y qué papel juega la energía vital en este proceso de curación? Para Hahnemann, el remedio homeopático actúa como un estímulo para la fuerza vital, Ajá. una especie de guía que le ayuda a encontrar el camino de regreso al equilibrio. Entiendo. No se trata de sustituir la fuerza vital, Exacto. sino de apoyarla en su proceso de autocuración. Precisamente, y es fascinante cómo, a pesar de las diferencias de enfoque, tanto Hahnemann como Hammer convergen en la importancia de observar y comprender las señales del cuerpo, los síntomas, en lugar de simplemente suprimirlos. Es cierto, ambos nos invitan a escuchar al cuerpo, a entender su lenguaje. Y en ese sentido, el capítulo menciona que los síntomas son la forma en que el principio vital pide ayuda. Exactamente, los síntomas son el mensaje, la forma en que el cuerpo nos comunica que algo no está en equilibrio. Y esa comunicación, según el capítulo, proviene de la mente inconsciente, ¿correcto? Sí, el cuerpo es el puente hacia el inconsciente, el canal a través del cual nuestras emociones, pensamientos y experiencias reprimidas se manifiestan. Entonces podríamos decir que la enfermedad es una expresión del inconsciente, una forma de que la mente se comunique con nosotros a través del cuerpo. Esa es una interpretación muy interesante, y ciertamente hay mucho que explorar en esa línea. El capítulo nos invita a considerar la profunda conexión entre la mente y el cuerpo y cómo los desequilibrios en una esfera pueden manifestarse en la otra. Me parece fascinante. Es como si el cuerpo fuera un espejo de nuestra psique, reflejando nuestros conflictos internos a través de síntomas y enfermedades. Exacto, y es por eso que la homeopatía, al tratar al individuo en su totalidad mente-cuerpo, puede ser tan efectiva. Claro, porque no se enfoca solo en eliminar los síntomas, sino en comprender la raíz emocional o mental que los está generando. Precisamente. Y hablando de raíces, el capítulo menciona que la energía vital se manifiesta en los órganos y en la mente.
¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica homeopática? Bueno, si energía vital se expresa tanto en lo físico como en lo mental, entonces el remedio homeopático ideal debería abordar ambos aspectos, ¿no? Exacto, el remedio adecuado debe ser similar tanto a los síntomas físicos como a los mentales y emocionales del paciente. Es lo que se conoce como la ley de la similitud. Ah, famosa ley de los similares. ¿Y qué nos dice Hahnemann sobre cómo actúa esta ley en conjunto con la energía vital? Para Hahnemann, el remedio no actúa directamente sobre la enfermedad, sino que estimula la energía vital del paciente para que ésta, a su vez, active sus propios mecanismos de curación. Es decir, no se trata de combatir la enfermedad, sino de fortalecer la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Exactamente. Es como si el remedio le diera al cuerpo un pequeño empujón en la dirección correcta, una señal para que se reequilibre y recupere su armonía. Es una idea muy poderosa. Ah. Y me parece que aquí encontramos otro punto en común con las ideas de Hammer. Ambos, a su manera, destacan la importancia de esa capacidad innata del cuerpo para sanar. Totalmente. Y no olvidemos que para que esta capacidad se active es fundamental comprender la individualidad de cada paciente. Claro, porque cada persona tiene su propia historia, sus propios conflictos, sus propias respuestas. Así es. Y es en esa individualidad, en esa singularidad de cada ser humano, donde reside la clave para la curación. Me parece una idea hermosa. Y hablando de individualidad, el capítulo menciona que para Hahnemann, la energía vital es la que manifiesta los síntomas para ser equilibrada. Así es. Los síntomas, lejos de ser enemigos a combatir, son señales, mensajes que el principio vital nos envía para pedir ayuda. Es como si el cuerpo nos estuviera diciendo, presta atención, algo no anda bien. Exacto. Y al comprender el lenguaje de los síntomas, podemos elegir el remedio homeopático más adecuado para cada caso. Y hablando de elegir el remedio adecuado, el capítulo menciona que para Hahnemann, la energía vital es la que reacciona a la curación después de la administración de un remedio bien indicado. Cierto. Para Hahnemann, el remedio homeopático no cura por sí mismo, sino que actúa como un estímulo para la energía vital, ayudándola a recuperar su equilibrio. Es como si el remedio le diera al cuerpo la información que necesita para sanarse a sí mismo. Precisamente. Y es importante recordar que para Hahnemann, la curación no se trata de eliminar síntomas, sino de restablecer la armonía del principio vital. Es decir, no se trata de luchar contra la enfermedad, sino de guiar al cuerpo hacia la salud. Exactamente. Y en ese proceso, los síntomas son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Claro, porque nos indican que está desequilibrado y que necesita atención. Exacto. Y al comprender el lenguaje de los síntomas, podemos elegir el remedio homeopático más adecuado para cada caso. Y hablando de elegir el remedio adecuado, el capítulo menciona que para Hahnemann, el principio vital es el que determina la elección del remedio. Así es. El remedio adecuado no se elige en base al nombre de la enfermedad, sino a la totalidad de los síntomas, tanto físicos como mentales y emocionales. Es decir, se trata de encontrar el remedio que sea similar al cuadro sintomático individual del paciente. Exactamente. Y es en esa individualidad, en esa singularidad de cada ser humano, donde reside la clave para la curación. Me parece una idea hermosa. Y hablando de individualidad, el capítulo menciona que, para Hahnemann, la energía vital es la que se fortalece después de la administración de un remedio bien indicado. Cierto. El remedio homeopático, al ser similar a la enfermedad, actúa como un estímulo para la energía vital, ayudándola a recuperar su fuerza y vitalidad. Es como si el remedio le diera al cuerpo un impulso extra para superar la enfermedad. Exactamente. Y es importante recordar que para Hahnemann, la curación no se trata solo de eliminar los síntomas, sino de fortalecer la energía vital en su conjunto. Es decir, no se trata de apagar el fuego, sino de fortalecer al bombero. Me gusta esa analogía, y es crucial recordar que esta capacidad de fortalecimiento se encuentra en todos nosotros, es inherente al principio vital. Y hablando de Hahnemann, el capítulo menciona que él también creía en la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo, ¿no es así? Así es. De hecho, en el párrafo 22 del Organon, Hahnemann critica la idea de imitar los esfuerzos imperfectos de la fuerza vital. Él argumentaba que si la fuerza vital fuera realmente capaz de curarse a sí misma, nunca permitiría que el organismo enfermara en primer lugar. Es un punto muy interesante. Entonces, ¿cómo concilia Hahnemann la idea de la autocuración con la necesidad de la medicina? Para Hahnemann, la medicina, y específicamente la homeopatía, actúa como un estímulo para la fuerza vital, una especie de guía que le ayuda a encontrar el camino de regreso al equilibrio. Ya veo. No se trata de sustituir la fuerza vital, sino de apoyarla en su proceso de autocuración. Precisamente. Y es fascinante cómo, a pesar de las diferencias de enfoque, tanto Hahnemann como Hammer convergen en la importancia de observar y comprender las señales del cuerpo, los síntomas, en lugar de simplemente suprimirlos. Es cierto, ambos nos invitan a escuchar al cuerpo, a entender su lenguaje.
En ese sentido, el capítulo menciona que Hahnemann no se preocupaba por saber cómo la fuerza vital se deshacía de la enfermedad. Sí, a diferencia de Hammer, que sí profundiza en los mecanismos biológicos de la enfermedad, Hahnemann se enfocaba más en la observación de los síntomas y la respuesta del organismo al remedio. Entiendo. Para Hahnemann, lo importante era la evidencia clínica, los resultados, más que las explicaciones teóricas. Exacto. Y es interesante cómo, a pesar de las diferencias de enfoque, ambos llegan a conclusiones similares sobre la naturaleza de la enfermedad y la importancia de la autocuración. Es cierto. Ambos nos invitan a ver la enfermedad desde una perspectiva más amplia, más holística. Y en ese sentido, el capítulo menciona un punto crucial, la conexión entre la homeopatía y las leyes biológicas. Exacto. Es aquí donde podemos integrar la sabiduría de Hahnemann con los descubrimientos de Hammer. Ambos enfoques, aunque diferentes, se complementan y enriquecen mutuamente. Me intriga esa idea. ¿Cómo se complementan la homeopatía y las leyes biológicas en la práctica? Bueno, las leyes biológicas nos ayudan a comprender el origen y el sentido biológico de la enfermedad. Nos dan un mapa para entender por qué el cuerpo reacciona de cierta manera ante un conflicto o estrés. Ya veo. Es como tener una brújula para navegar por el laberinto de la enfermedad. Exactamente. Y la homeopatía, por su parte, nos ofrece las herramientas para guiar al cuerpo hacia la curación, una vez que hemos comprendido el origen del problema. Entiendo. Es como tener un botiquín con los remedios adecuados para cada etapa del viaje. Precisamente. Y es fascinante cómo, al combinar ambos enfoques, podemos abordar la enfermedad de forma integral, tanto en su origen como en su resolución. Es una perspectiva muy poderosa, ¿no? Ya. Tener la capacidad de comprender la enfermedad desde su raíz y al mismo tiempo contar con las herramientas para guiar al cuerpo hacia la salud. Sin duda. Y es importante destacar que para que esta integración sea efectiva, es fundamental tener un conocimiento profundo tanto de la homeopatía como de las leyes biológicas. Claro, porque no se trata de aplicar fórmulas preestablecidas, sino de comprender la individualidad de cada caso y adaptar el tratamiento en consecuencia. Exacto. Y para profundizar en esta idea, el capítulo nos invita a reflexionar sobre algunas preguntas clave. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, el capítulo nos desafía a cuestionarnos ¿qué es la enfermedad? Desde el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué lo origina? ¿Se cura o no se cura? ¿Cómo se cura? ¿Cuál es el proceso del cáncer? Son preguntas profundas. Preguntas que nos invitan a ir más allá de las explicaciones superficiales y a buscar una comprensión más integral de la enfermedad. Precisamente. Y es en esa búsqueda, en ese afán por comprender, donde reside la esencia del verdadero médico homeópata. Me encanta esa frase, el afán por comprender. Creo que resume a la perfección la actitud que debemos tener ante la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y para complementar esta idea, el capítulo nos ofrece una cita del Dr. Hammer que me parece muy reveladora. El desconocimiento de las leyes biológicas no te exime de su acción ni de sus efectos. Qué poderosa frase. Nos recuerda que, aunque no seamos conscientes de las leyes que rigen la vida, éstas siguen operando, para bien o para mal. Exactamente. Y es por eso que es tan importante estudiar, comprender y aplicar estas leyes en nuestra práctica homeopática. Claro, porque al hacerlo, no solo estamos tratando enfermedades, sino que estamos ayudando a nuestros pacientes a vivir en armonía con las leyes de la naturaleza. Precisamente. Y esa armonía, ese equilibrio es la base de la verdadera salud. Es una idea hermosa. Y hablando de armonía, el capítulo menciona que la homeopatía, al igual que las leyes biológicas, busca restablecer el equilibrio del organismo. Así es. Ambos enfoques convergen en la idea de que la enfermedad es un desequilibrio, una desarmonía, y que la curación consiste en restaurar el orden natural. Y para restaurar ese orden, es crucial comprender el lenguaje del cuerpo, los síntomas. Exacto. Los síntomas son la brújula que nos guía hacia raíz del problema. Y la homeopatía, con su ley de los similares, nos ofrece los remedios para armonizar esos síntomas. Precisamente. Es como si la homeopatía le diera al cuerpo la información que necesita para reajustarse, para volver a su estado natural de equilibrio. Es una idea fascinante. Y hablando de Hahnemann, el capítulo menciona que él consideraba que la energía vital era la que se veía afectada en toda situación de enfermedad. Así es. Para Hahnemann, la enfermedad no es una entidad externa que ataca al cuerpo, sino una alteración interna, un desequilibrio del principio vital. Y ese desequilibrio, según el capítulo, puede manifestarse tanto en el cuerpo como en la mente. Exacto. La enfermedad no se limita a lo físico, sino que también afecta a la esfera emocional y mental. Es un recordatorio de que somos seres integrales, de que la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Totalmente. Y es por eso que la homeopatía, al tratar al individuo en su totalidad, puede ser tan efectiva. Claro, porque no se limita a eliminar síntomas, sino que busca restablecer el equilibrio en todos los niveles del ser. Precisamente.
Y es fascinante cómo, a pesar de las diferencias de enfoque, tanto Hahnemann como Hammer convergen en la importancia de la individualidad del paciente. Es decir, no se trata de tratar enfermedades con nombres, sino de tratar a personas con historias, emociones y experiencias únicas. Exactamente. Y es en esa individualidad, en esa singularidad de cada ser humano, donde reside la clave para la curación. Hulk Speaker. Me parece una idea hermosa. Hablando de individualidad, el capítulo menciona que para Hahnemann la energía vital es la que manifiesta los síntomas para ser equilibrada. Así es. Los síntomas, lejos de ser enemigos a combatir, son señales, mensajes que el principio vital nos envía para pedir ayuda. Es como si el cuerpo nos estuviera diciendo, presta atención, algo no anda bien. Exacto. Y al comprender el lenguaje de los síntomas, podemos elegir el remedio homeopático más adecuado para cada caso. Y hablando de elegir el remedio adecuado, el capítulo menciona que para Hahnemann la energía vital es la que reacciona a la curación después de la administración de un remedio bien indicado. Cierto. Para Hahnemann el remedio homeopático no cura por sí mismo, sino que actúa como un estímulo para la energía vital, ayudándola a recuperar su equilibrio. Es como si el remedio le diera al cuerpo la información que necesita para sanarse a sí mismo. Precisamente. Y es importante recordar que para Hahnemann la curación no se trata de eliminar síntomas, sino de restablecer la armonía del principio vital. Es decir, no se trata de luchar contra la enfermedad, sino de guiar al cuerpo hacia la salud. Exactamente. Y en ese proceso los síntomas son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Claro, porque nos indican qué está desequilibrado y qué necesita atención. Exacto. Y al comprender el lenguaje de los síntomas, podemos elegir el remedio homeopático más adecuado para cada caso. Y hablando de elegir el remedio adecuado, el capítulo menciona que para Hahnemann el principio vital es el que determina la elección del remedio. Así es. El remedio adecuado no se elige en base al nombre de la enfermedad, sino a la totalidad de los síntomas tanto físicos como mentales y emocionales. Es decir, se trata de encontrar el remedio que sea similar al cuadro sintomático individual del paciente. Exactamente. Y es en esa individualidad, en esa singularidad de cada ser humano donde reside la clave para la curación. Me parece una idea hermosa. Hablando de individualidad, el capítulo menciona que para Hahnemann la energía vital es la que se fortalece después de la administración de un remedio bien indicado. Cierto. El remedio homeopático, al ser similar a la enfermedad, actúa como un estímulo para la energía vital, ayudándola a recuperar su fuerza y vitalidad. Es como si el remedio le diera al cuerpo un impulso extra para superar la enfermedad. Exactamente. Y es importante recordar que para Hahnemann la curación no se trata solo de eliminar los síntomas, sino de fortalecer la energía vital en su conjunto. Es decir, no se trata de apagar el fuego, sino de fortalecer al bombero. Me gusta esa analogía. Y es crucial recordar que esta capacidad de fortalecimiento se encuentra en todos nosotros, es inherente al principio vital. Y hablando de Hahnemann, el capítulo menciona que él creía firmemente en la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo, ¿no es así? Así es. De hecho, en el párrafo 22 del Organon, Hahnemann critica la idea de imitar los esfuerzos imperfectos de la fuerza vital. Él argumentaba que si la fuerza vital fuera realmente capaz de curarse a sí misma, nunca permitiría que el organismo enfermara en primer lugar. Es un punto muy interesante. Entonces, ¿cómo concilia Hahnemann la idea de la autocuración con la necesidad de la medicina? Para Hahnemann, la medicina, y específicamente la homeopatía, actúa como un estímulo para la fuerza vital, una especie de guía que le ayuda a encontrar el camino de regreso al equilibrio. Ya veo. No se trata de sustituir la fuerza vital, sino de apoyarla en su proceso de autocuración. Precisamente. Y es fascinante cómo a pesar de las diferencias de enfoque, tanto Hahnemann como Hammer convergen en la importancia de observar y comprender las señales del cuerpo, los síntomas, en lugar de simplemente suprimirlos. Es cierto, ambos nos invitan a escuchar al cuerpo, a entender su lenguaje. Y en ese sentido el capítulo menciona que para Hahnemann el principio vital es el que se afecta en toda situación de enfermedad. Así es. Para Hahnemann, la enfermedad no es una entidad externa que ataca al cuerpo, sino una alteración interna, un desequilibrio del principio vital. Y ese desequilibrio, según el capítulo, puede manifestarse tanto en el cuerpo como en la mente. Exactamente. La enfermedad no se limita a lo físico, sino que también afecta a la esfera emocional y mental. Es un recordatorio de que somos seres integrales, de que la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Totalmente. Y es por eso que la homeopatía, al tratar al individuo en su totalidad, puede ser tan efectiva. Claro, porque no se limita a eliminar síntomas, sino que busca restablecer el equilibrio en todos los niveles del ser. Precisamente. Y es fascinante cómo, a pesar de las diferencias de enfoque, tanto Hahnemann como Hammer convergen en la importancia de la individualidad del paciente. Es decir, no se trata de tratar enfermedades con nombres, sino de tratar a personas con historias, emociones y experiencias únicas. Exactamente.
Y es en esa individualidad, esa singularidad de cada ser humano, donde reside la clave para la curación. Me parece una idea hermosa. Hablando de individualidad, el capítulo menciona que para Hahnemann la energía vital es la que manifiesta los síntomas para ser equilibrada. Así es. Los síntomas, lejos de ser enemigos a combatir, son señales, mensajes que el principio vital nos envía para pedir ayuda. Es como si el cuerpo nos estuviera diciendo, presta atención, algo no anda bien. Exacto. Y al comprender el lenguaje de los síntomas, podemos elegir el remedio homeopático más adecuado para cada caso. Y hablando de síntomas, el capítulo menciona una idea que me parece muy interesante, que los síntomas son la expresión de la mente inconsciente a través del cuerpo. Exacto. Es una perspectiva fascinante que nos invita a explorar la profunda conexión entre la psique y el cuerpo. ¿Cómo se relaciona esta idea con la práctica homeopática? Bueno, si los síntomas son la expresión del inconsciente, entonces la elección del remedio no puede basarse únicamente en los síntomas físicos. Debemos tener en cuenta también la esfera emocional y mental del paciente. Es decir, debemos buscar el remedio que sea similar no solo a los síntomas físicos, sino también a la experiencia emocional y mental del paciente. Precisamente. Y es aquí donde la habilidad del homeópata para observar, escuchar y comprender al paciente en su totalidad se vuelve crucial. Es cierto. Se necesita una gran sensibilidad para percibir las sutilezas del lenguaje corporal, las emociones no expresadas, los pensamientos recurrentes. Sin duda. El verdadero homeópata no solo trata enfermedades, sino que acompaña al paciente en su proceso de autoconocimiento y transformación. Me parece una idea muy hermosa. Hablando de transformación, el capítulo menciona que la enfermedad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Exacto. Y es aquí donde la visión de Hammer sobre el sentido biológico de la enfermedad se vuelve especialmente relevante. ¿En qué sentido? Hammer nos propone que la enfermedad no es un error, sino un programa biológico con sentido diseñado para la supervivencia. Es una respuesta adaptativa del organismo ante un conflicto o estrés que no hemos sabido manejar. Ya veo. Es como si la enfermedad nos obligara a detenernos, a reflexionar, a replantarnos nuestra forma de vivir. Precisamente. Y en ese proceso de reflexión podemos descubrir nuevas formas de hacer nuevas estrategias para afrontar los desafíos de la vida. Es como si la enfermedad nos diera la oportunidad de reinventarnos, de crecer como personas. Exactamente. Y la homeopatía, al estimular la energía vital, puede facilitar ese proceso de transformación. Entiendo. No se trata solo de eliminar síntomas, sino de ayudar al paciente a encontrar un nuevo equilibrio, una nueva armonía. Precisamente. Y es fascinante cómo al combinar la sabiduría de Hahnemann con los descubrimientos de Hammer podemos abordar la enfermedad no solo como un problema a resolver, sino como una oportunidad para el crecimiento personal. Es una perspectiva muy poderosa, ¿no? Ver la enfermedad no como un enemigo a combatir, sino como una maestra que nos enseña valiosas lecciones. Sin duda. Y es importante destacar que para que esta visión sea efectiva, es fundamental que el paciente esté dispuesto a aprender a crecer, a cambiar. Claro, porque la curación no es un proceso pasivo, sino un camino de autoconocimiento y transformación que requiere compromiso y esfuerzo por parte del paciente. Exactamente. Y es en ese camino, en ese viaje hacia la salud, donde el homeópata puede ser un guía invaluable. Me parece una imagen hermosa. El homeópata como un compañero de viaje. Un faro que ilumina el camino hacia la sanación. Totalmente de acuerdo. Y para ilustrar esta profunda conexión entre la mente y el cuerpo, el capítulo nos presenta un caso muy interesante, el de una mujer con hemorragias uterinas. Así. Recuerdo ese caso, se mencionaba que los síntomas de la mujer estaban relacionados con un conflicto territorial que involucraba a su pareja y a su hija. Exactamente. La mujer sentía la necesidad de proteger su territorio, su hogar, su familia, y esa tensión emocional se manifestaba en su cuerpo a través de las hemorragias uterinas. Es un ejemplo muy claro de cómo un conflicto emocional no resuelto puede generar un síntoma físico. Sin duda. Y es fascinante cómo al comprender la raíz emocional del problema, el homeópata puede elegir el remedio adecuado para guiar a la paciente hacia la curación. En este caso, ¿qué tipo de remedio se hubiera utilizado? Bueno, sin conocer todos los detalles del caso es difícil decir con certeza, pero en general, para un conflicto territorial, se buscaría un remedio que ayude a la paciente a delimitar sus límites, a defender su espacio, a expresar su necesidad de seguridad y protección. Entiendo. Se trata de encontrar el remedio que sea similar a la experiencia emocional de la paciente. Exactamente. Y es importante destacar que en este tipo de casos la curación no solo implica la desaparición del síntoma físico, sino también la resolución del conflicto emocional. Claro, porque si el conflicto no se resuelve, es probable que el síntoma reaparezca. Precisamente, por eso el trabajo del homeópata no se limita a recetar remedios, sino que también implica acompañar al paciente en su proceso de autoconocimiento y transformación. Es un trabajo muy completo, ¿no? Requiere conocimientos de medicina, psicología e incluso de filosofía. Sin duda.
El verdadero homeópata no solo trata enfermedades, sino que ayuda a sus pacientes a vivir una vida más plena, más consciente, más armoniosa. Me parece una idea hermosa. Y hablando de armonía, el capítulo menciona que tanto Hahnemann como Hammer coincidían en la importancia del principio vital. Así es, ambos veían en el principio vital la fuerza motriz de la vida, la energía que anima al ser humano y lo impulsa hacia la salud. Y esa energía, según Hahnemann, se ve afectada en toda situación de enfermedad. Exacto, para Hahnemann la enfermedad no era una entidad externa que ataca al cuerpo, sino una alteración interna, un desequilibrio del principio vital. Y recordemos que este desequilibrio se puede manifestar tanto en el cuerpo como en la mente, ¿verdad? Claro que sí. No podemos olvidar que somos seres integrales, la mente y el cuerpo están inseparablemente unidos. Un desequilibrio en uno afecta al otro inevitablemente. Totalmente. Y es justo ahí donde la homeopatía, al tratar al individuo en su totalidad, puede ser tan efectiva. Exactamente. La homeopatía no busca solo eliminar síntomas, busca restablecer el equilibrio en todos los niveles del ser. Es decir, busca armonizar esa energía vital de la que tanto hablan Hahnemann y Homer. Precisamente. Y para lograr esa armonía es fundamental comprender el lenguaje del cuerpo, los síntomas que nos envía. Esos síntomas que a veces vemos como enemigos, pero que en realidad son nuestros aliados, ¿no? Así es. Son señales, mensajes que nos ayudan a comprender qué es lo que está en desequilibrio. Son señales, mensajes que nos ayudan a comprender qué es lo que está en desequilibrio. Y hablando de señales, el capítulo menciona que Hahnemann no se preocupaba por saber cómo la fuerza vital se deshacía de la enfermedad. Simplemente confiaba en que el remedio adecuado la estimularía para que el cuerpo sanara por sí mismo. Cierto. A diferencia de Hammer, que sí profundiza en los mecanismos biológicos de la enfermedad, Hahnemann se enfocaba más en la observación de los síntomas y la respuesta del organismo al remedio. Entiendo. Para Hahnemann, lo importante era la evidencia clínica, los resultados, más que las explicaciones teóricas. Exacto. Y es interesante cómo, a pesar de sus diferentes enfoques, ambos llegan a conclusiones similares sobre la importancia de la autocuración y la individualidad del paciente. Es verdad, ambos nos invitan a ver al paciente como un ser único, con su propia historia, sus propias necesidades, sus propias respuestas. Totalmente. Y esa visión individualizada es fundamental para la práctica homeopática. Porque no se trata de aplicar fórmulas preestablecidas, sino de encontrar el remedio que se ajuste a la totalidad sintomática de cada persona. Exactamente. Y para encontrar ese remedio, el homeópata debe ser un buen observador, un buen escucha, alguien capaz de interpretar los mensajes que el cuerpo nos envía. Es como ser un detective que busca pistas para descifrar el misterio de la enfermedad. Me gusta esa analogía. Y es que en realidad cada paciente es un enigma, un universo por descubrir. Y el homeópata, con su conocimiento y su sensibilidad, puede ayudar al paciente a desvelar ese misterio, a encontrar el camino hacia la salud. Precisamente. Y es un camino que a menudo implica transformación, crecimiento, aprendizaje. Porque la enfermedad, como bien dice el capítulo, puede ser una oportunidad para el desarrollo personal. Exacto. Y es ahí donde la visión de Hammer sobre el sentido biológico de la enfermedad se vuelve tan valiosa. ¿En qué sentido? Hammer nos propone que la enfermedad no es un castigo ni un error, sino una respuesta adaptativa del organismo ante un conflicto o estrés. Es una oportunidad para aprender, para crecer, para evolucionar. Ya veo. Es como si la enfermedad nos diera una sacudida, un llamado de atención, para que revisemos nuestra forma de vivir, nuestras creencias, nuestros patrones de comportamiento. Precisamente. Y en ese proceso de revisión podemos descubrir nuevas formas de hacer nuevas estrategias para afrontar los desafíos de la vida. Es como si la enfermedad nos diera la oportunidad de reinventarnos, de salir fortalecidos de la experiencia. Exactamente. Y la homeopatía, al estimular la energía vital, puede facilitar ese proceso de transformación, ese renacimiento. Entiendo. No se trata solo de eliminar síntomas, sino de acompañar al paciente en su camino de autodescubrimiento y crecimiento. Así es. Y es un camino que requiere valentía, honestidad, compromiso. Pero que también puede ser muy gratificante, ¿no? Porque al final la recompensa es una vida más plena, más auténtica, más alineada con nuestro verdadero ser. Totalmente de acuerdo. Y es que la salud, en última instancia, no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral físico, mental, emocional y espiritual. Es una visión holística de la salud, una visión que integra lo mejor de la sabiduría antigua con los descubrimientos de la ciencia moderna. Precisamente. Es una visión que la homeopatía, en sintonía con las leyes biológicas, puede ayudarnos a alcanzar. Me parece una idea muy inspiradora. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en este capítulo tan revelador. ¿Qué te parece si recapitulamos las ideas clave? Me parece perfecto. Empecemos recordando la importancia del principio vital, esa energía dinámica que busca constantemente el equilibrio y la autocuración. Exacto. Y cómo tanto Hahnemann como Hammer, a pesar de sus diferencias,
Coincidían en que la enfermedad no es un error, sino una respuesta del organismo ante un conflicto o estrés. Esa respuesta se manifiesta a través de los síntomas que no debemos ver como enemigos, sino como aliados que nos guían hacia la raíz del problema. Y ahí es donde la homeopatía entra en juego, buscando comprender la causa profunda del desequilibrio y ofreciendo el remedio adecuado para estimular la energía vital y guiar al cuerpo hacia la autocuración. Recordemos también la importancia de la conexión mente-cuerpo y cómo los conflictos emocionales no resueltos pueden manifestarse en síntomas físicos. El caso de la mujer con hemorragias uterinas nos ilustra esto a la perfección. Sin duda. Y para finalizar, me gustaría destacar la visión de la enfermedad como una oportunidad para el desarrollo personal, un camino de transformación y crecimiento. Una visión que nos invita a ver la enfermedad, no como un enemigo, sino como una maestra que nos enseña valiosas lecciones. Exactamente. Y en ese camino de aprendizaje, el homeópata puede ser un guía invaluable, acompañando al paciente en su proceso de autoconocimiento y transformación. Ha sido una inmersión fascinante, llena de ideas que nos invitan a repensar la forma en que entendemos la salud y la enfermedad. Totalmente. Y ahora nos queda la intriga de saber qué nos espera en el siguiente capítulo. ¿Qué nuevos misterios nos revelará el mundo de la homeopatía? Eso lo descubriremos en nuestra próxima inmersión. Hasta entonces los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo de la energía vital, la autocuración y la conexión mente-cuerpo. Nos vemos pronto.